irles indicando por dónde pueden guiarse para llegar a Fisiovida. Ahorita ya estamos en la ciudadela Jacinto Collahuaso, primera etapa. Les voy a indicar las canchas para que puedan guiarse desde ahí. Miren, ahorita estamos en la ciudadela Jacinto Collahuaso, en las canchas. Ahorita están practicando fútbol y les voy a llevar por las calles para que se guíen. Ya estamos en la calle Esteban Peralta. Justo aquí hay una papelería y de aquí vamos a seguir rectito para abajo. Acá, para abajo, se encuentra a una cuadrita el Centro de Especialidades Médicas Fisiovida en la calle Esteban Peralta. Llegamos a Fisiovida. Justamente estamos ya en la ciudadela Jacinto Collahuaso. No puedo ver bien. Ya llegamos. Regresa a clases con todo lo que necesitas. Papelería e importadora IMB de Carmen Morales. Encontrarás todo para empezar el año escolar con éxito. Cuadernos, carpetas, esferos, marcadores, colores y cartucheras para todos los gustos. Mochilas modernas y resistentes. Cuadernos académicos desde 99 centavos. Atención personalizada para completar tu lista de útiles en un solo lugar. Por la compra de tu lista de útiles, reclama membretes, horarios y toma todos completamente gratis. Tú escoges Papelería e importadora IMB, tu mejor aliado para un regreso a clases exitoso. Teléfono 0981 68 82 99. En Otavalo, Sucre, entre Piedrahíta y Olmedo, frente a Farmacia Sana Sana, junto a Britada. ¿Cómo sé si una cooperativa es confiable? Te explico. Revise que esté regulada por la SEPS, que cuente con el seguro de depósitos administrada por la COSEDE y que cuente con una trayectoria comprobable. En Invacop llevamos trabajando 28 años junto a ti. Contamos con 13 agencias en el país y más de 28,000 socios que confían en nosotros. La espera terminó. Institución Financiera Curimaki presenta el acontecimiento cultural más grande del año. Regresa la leyenda viva de la música andina. Los Jarcas. Los Jarcas en concierto. Una noche mágica para cantar, bailar y disfrutar. Los Jarcas. Y junto a ellos, Joquiwa, Villamauta, Rey, la voz sentimental del Huayno, Zona Chichera. Sábado 15 de agosto, 19 horas. Estadio de la Liga Cantonal de Otavalo. Asegura tu entrada. General $20. Mesas VIP por solo $40. Puntos de venta en Otavalo. Institución Financiera Curimaki. Oficinas de la Liga Cantonal y Radio Inumán. En Ibarra. Chef Harina de la Plaza Shopping Center. En Atuntaqui. Señor Camarón. O compra en línea ya mismo en suboleto.com. Los Jergas en Otavalo. ¿Tienes miedo de sacarte las muelas del juicio? En Lunarten te ayudamos a dejar ese temor atrás. Realizamos extracciones de las muelas del juicio sin dolor, sin complicaciones y en corto tiempo. Te acompañamos antes, durante y después del procedimiento para que vivas una experiencia tranquila y segura. Más de 13 años de experiencia respaldan nuestro trabajo con la comunidad. Encuéntranos en Otavalo, Barrio Montserrat, calles 8 de septiembre y Los Chasquis. Y ya está con nosotros nuestra invitada de este día. Hoy estamos en el segmento Ushen Chikmi y le vamos a dar la bienvenida a Isabel Santa Cruz. Porque nosotros sí podemos, todo lo podemos. A ver, Lolita, entonces le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. ¿Dónde está? Ya. Por acá. Ahí sí, listo. Dará oyendo la voz de la invitada. Ok, por yo favor. le escucho acá. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Sí. Sí, A ver, ¿sí o ya. no? Háblenos. Todo bien, todo bien. Aquí está en la mañana al iniciar el programa les decía Isabel Gualapuro. Isabel Santa Cruz estará con nosotros. Isabel Gualapuro es la otorrino. A ver. Aquí estamos con Isa Santa Cruz, que viene desde la comunidad de Carabuela. Ella es magíster, ¿no? Ha sacado su maestría fuera del Ecuador, por eso le habíamos invitado para que nos comente cómo se hace todo eso, ¿es posible, no es posible?
¿Qué es lo que se tiene que hacer en el caso de querer uno estudiar afuera, ¿no? Para eso está aquí, para motivar y conversar a los jóvenes. Isa, bienvenida, gracias. Sabemos que mañana coge el vuelo y mañana era la entrevista, ¿no? Sí. Y la doc también está un poquito delicada, entonces me ha dicho, Loli, podemos cambiar las fechas de una. Digo, yo tengo alguien que se me va el martes y que estaba quedando el diálogo, entonces vamos a hacer los cambios rapiditos. Así que la doctora Isabel Gualapuro no pudo venir hoy, pero está Isabel Santa Cruz con esta bonita historia de Ushan Chigmi. Sí se puede. Hola Isa, bienvenida, gracias. Aliponja Mashi, Yupechanica y Kamanda. Buenos días y gracias por la apertura. No, yo súper contenta y agradecida de estar aquí. Y nada, si tienen preguntas. Pregúntenme. Pregúntenme. Tengo un sonidito ahora. Tupac. Sí, yo soy el de ese sonido. Ah, ya, el Tupac es el del sonido. Sí se escucha bien a la Isa, ¿no? ¿Puede acercarle el micrófono? Un poquito por favor? más. Ujú. Sí, más. Pero Ahí. acérquele nomás, lo más que pueda. Sí, acércale nomás, dice. Ahí, mejor. Ah, ya, chévere, ya. Entonces, hoy vamos a conversar con Isa de dónde viene. Hemos dicho que es de la comunidad de Carabuela. Podemos mencionar quiénes son sus papitos, a qué se dedican. Claro, sí, justo iba a comentar que Carabuela antes estaba como por áreas, por sectores, digamos. Hoy en día ya está la comunidad de Picoasipugro, que está básicamente dentro, ¿no?, de Carabuela, que está al frente de Ilumán. Entonces ahora yo soy de ahí. Puedo decir que soy de la comunidad de Picoasipugro. Pero claro, es más sencillo para la gente decir, ¿y dónde es eso? En Carabuela, básicamente ahí. Ajá, por la entrada del partidero de Cotacacha hay una entrada. Y claro que se puede entrar por la entrada principal. Ajá, pero sí, es Picoasipugro. Ah, es por la entrada de Ajá, de del Cotacacha. puente, ajá, sí. Son dos entradas, ¿no? La principal sí. que es por el puente número 2 y la otra es por el partidero de Cotacacha y como un desvío para entrar. Claro. Ya, por si Ah, eso acaso. es Picuasipugro. Eso es Picoasipugro. Mira, Isa, ¿qué estudió? Pues, ¿en dónde estudió? ¿En qué colegio estudió? Ah, sí. Entonces, antes de entrar a eso, iba a comentar un poquito de mis papás también. Sí. Bueno, mis papás son igual de la comunidad de Carabuela, ¿no? Mi mami viene de la comunidad de Jaupama, que está más arribita, más bien, del sector. Y mi papá siempre estuvo por la capilla, más o menos por ahí. Entonces, ambos son de Carabuela. Ambos son de Carabuela. Ajá, ambos Pero son de de Carabuela. distintos sectores, ¿no? Exacto. Ya. Como digamos, alto, bajo. Claro, de ley. como Ajá. Guachalado y aquí, Ajá. así. Tal cual. Ya. Entonces, sí, mis papás se han dedicado siempre a la agricultura. Después hubo los tiempos de los tejidos de lana, se dedicaban a tejer, saquitos de lana para exportar. Entonces hubo un momento en el que, se exportaba masivamente. Entonces trabajábamos en eso, teníamos un tallercito y ahí me acuerdo que trabajaban los dos. Mi mamá no terminó la escuelita, no tuvo la oportunidad de ir a la escuelita. Mi papá terminó la primaria. Y ya, entonces solo se dedicaban al comercio y cuando este negocio ya se fue al piso, ya llegó la competencia, pues ya se dedicaron a salir de casa, a lo que todos nos dedicamos ahora, a ser comerciantes. A vender fuera. A vender fuera, nos íbamos a las ferias de Ambato, a Tulcán, hasta Ipiales me acuerdo que sabíamos ir, yo era parte de... Como era la ultimita, yo soy hija, ¿Cuántos hermanos son? la última de 4, 2 hombres, 2 mujeres, todos mayores que yo, y yo era la ¿Casados? ultimita, todos casados. Ay, o sea, a la Isa le tocaba el peso de... De salir. Claro. Me acuerdo que mis hermanos sí tenían que estar en el taller cuando había el tejido de los sacos. Eso es con respecto a mis papás. Y como por el negocio de mis papás, en ese entonces a mí me tocaba ir a la escuelita en la comunidad. Entonces, de donde era mi mami, ahí vivía mi abuelita. Ya. Entonces, ahí hay una escuelita, más bien es como una sede, porque sé que hay otra escuela en Ibarra que se llama Fe y Alegría. Entonces tienen una sede en ese sector de Jahuapamba y yo iba desde Picoasi hasta Jahuapamba todos los días caminando. ¿Qué son? Lejos. Hoy en día que estamos mal acostumbrados a irnos en bici, en carro, en bus, lejitos, ¿qué son unos 15 minutos, 20 minutos, así las laderitas? Claro que las laderitas cortaban camino, ¿no? Claro. Pero sí, Laderitas. laderitas, pues somos de la montaña, entonces. Esas laderitas, iba por la casa de mi tío, de mi abuelito, así llegaba donde mi otra abuelita y justo abajito de la escuela estaba la casa de mi otra abuelita por parte de mamá. Entonces ahí crecí, entré a la escuela como a los 5 años, por eso me gradué como del colegio súper jovencita, como a los 11, 12. Sí, no, escuelita, acabé la escuelita a los 12, porque justo era una escuela católica, que le digo, Fe y Alegría. Fe y Alegría. Entonces terminé también haciendo la confirmación. Dos pájaros, mismo, de un solo tiro.
Siempre me acuerdo de eso porque era una escuelita, ajá. Antes escuchaba eso, ya no hay esa, ¿no? Todavía hay. Sí hay. Yo fui a dar una vueltita ayer, todavía la lo digo, fe. aquí. Antes escuchaba como más fe y alegría, ahora no sé. No Tienen escucho. una, como la matriz, puedo decir, que está en Ibarra, pero hoy en día, como ya cambiaron las instituciones, creo que es Unidad Educativa Juan Pablo II. Sí, de Ajá. verdad. Sí, sí, pero mi escuelita sigue siendo Fe y Alegría. Fe y Alegría. Ajá, Fe por y supuesto. Alegría, como Ajá. la Isa. Ahí me fue. Pues, mi alegría, Ahí se no, formó mentira. la Isa. Ya. Sí, y después de eso ya fui al colegio. Justo le estaba comentando, me acordaba, ¿no? De ese colegio que hoy en día ni existe, pero era como lo peorcito de lo peorcito, ¿no? ¿Cuál? Estaba en el patio del colegio Federico Páez, en los patios traseros, pero que se llamaba Colegio Técnico 31 de Octubre. El del uniforme concha de vino. El antiguo colegio Tabalo, ¿no? Sí, creo. Sí, sí, literalmente éramos la mecánica de ese colegio. Claro, ¿saben? En la Sí. parte posterior, pues. Ajá, ajá. Y en Eso era. realidad era el colegio que más mala reputación tenía. Exacto, yo sabía escuchar que ahí se van los del supletorio, que se van ahí los castigados, y yo, Claro, los peores estudiantes, supuestamente, pues. sí, Sí, en realidad ajá, era eso es lo que yo escuchaba y decía, o es eso o es no estudiar. Y yo, con tal de que me manden al colegio, a donde sea. O sea, no iba a ir al No, colegio. no iba a ir, es que mis papás no me iban a dejar ir, entonces creo que fue como lo último que encontramos como ya una semana después de que iniciaron clases, si mal no recuerdo. No había ni cupos en el Federico Páez, dijo, no, ya cerramos, ya empezamos clases. Y en el 31, como había poquitos estudiantes, sí me aceptaron. Entonces, bueno. Ajá, eso es. O sea, no iba a estudiar el colegio. No iba a estudiar. No estaba dentro de las prioridades de sus papás. No, en ese entonces, claro que no. Porque como le digo, en ese entonces creo que todavía estábamos con ese mini taller de los tejidos, entonces en casa siempre hacía falta manos. Claro. Ajá, En entonces. plena temporada no haber estado pues ahí. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, claro, no, y antes estamos hablando de hace unos 10, 15 años todavía. No, pues las mujeres todavía no tenían ese derecho o esa obligación de estudiar. Entonces tampoco es que fue prioridad para mis papás. Claro, de haber dicho la guambra, en vez de ayudar a coser, se está yendo a estudiar. Ajá, A perder no- el tiempo. a perder- A perder el Exacto. tiempo, como que a las mujeres se viera Ajá. el estudio. Eso era Bien, lo que entonces, decía ¿qué mi tal? mamá. ¿Qué tal fue esa experiencia ahí en el 31 de octubre? Chévere fue, porque como había poquitos estudiantes, ya cachaban todos, ¿no? Los profes, los Claro, estudiantes. ya sabían quiénes Ya son. sabían, ajá. Entonces creo que fue por una parte mejor también. Y me gustó la parte técnica, porque hacíamos lo que aprendíamos en clase, poníamos en práctica en los talleres. Y me acuerdo que estudié en este colegio, el técnico, la tecnología en hotelería y turismo. Ah, claro. Entonces, ajá, ahí ya empezó también mi afición un poco por la cocina, porque tenía clases de gastronomía, hacer cosas básicas, ¿no? Incluso Claro. coctelería. Entonces yo súper apasionada, digo, ay, qué chévere, qué bonito ha sido estudiar, leer, conocer de la historia, así, de la gastronomía, del mundo turístico, del mundo hotelero. Chévere, porque me acuerdo que incluso al final del año, ¿no? Hacíamos prácticas y las prácticas nos mandaban a hacer en hosterías, en hoteles y cosas así. Y claro, en ese entonces había como alianzas, ¿no? Con el Claro, Hotel los Yoín, convenios, cosas claro. así, esos convenios que nunca faltaban. Entonces así empecé también a un poquito navegar el mundo turístico, gastronómico, que me parecía súper chévere. Y claro, Ecuador era bastante importante, tenía bastante potencial para este espacio. Era, En los tiempos sí, pasados. en tiempos muy, ajá, en tiempos atrás sí era. Entonces eso, y chévere fue. Y el Chévere título fue. que obtuvo ahí era de técnico en Hotelería y turismo. ¿verdad? Ajá. Loco, estaba bueno. Estaba muy bueno. Yo sabía ir a esas casas abiertas del colegio del 31 de octubre, cuando hacían las exposiciones de Sí. gastronómicas. ¿Y por qué Ajá. iba? ¿Por las estudiantes o porque le interesaba el tema? Porque me tocaba, pues, porque tenía que, me invitaban a que les haga cobertura. Ah, usted ya estaba haciendo el trabajo Claro, de también. reportero. Y ahí se probaban cosas bien Interesantes. Ujú. ricas. deliciosas. Sí, yo sí me acuerdo que sabían hacer cosas así como nutritivas, las galletas Sí. de quinoa, que sabían empezar a Entonces hacer. no fue el colegio de lo peor. No, pues. o sea, Eso es lo que es la reputación que tenía. claro. Esa es la reputación que tenía. No sé Qué por la loco, ubicación, Era un porque no mito. tenía espacio propio, cosas así que le Ay, hacen Dios. decir a uno. ¿no? Era un mito eso. De ahí, pero, prácticamente. o sea, había gente que, o sea, es como en todo, pues hay buenos y malos. Claro.
Buenísimos, como la ISA. Y los puntos negros son los que más resaltan Sí, en es que no tengan un espacio propio, que digan, ay, no, hay poquitos estudiantes. Y que vayan 2 o 3 que digan, ay, es que a mí me castigaron y yo fui ahí por eso. Entonces, como que esas cositas ya la gente escucha y dice, uy. Claro, pero a la final 6 estaba. años ahí entonces, ¿no? Sí, ahí. Bien, buena experiencia. ¿Qué pasó Buena luego? experiencia. Y nada, como les dije, me gradué súper temprano. Yo me acuerdo que a los 16 yo ya terminé el colegio, pues. Qué bestia. Entonces yo 16 ya lista para entrar a la universidad, entre comillas, ¿no? Lo que de acuerdo, iba así con la línea de tiempo. No, pues era guaguita, 16, digo, ¿qué voy a entrar a la universidad? No, me da miedo, me han de comer viva y no tengo miedo. Esos grandes me han de comer. No, me daba miedo, porque tenía 16 y digo, a los 18 entran a la universidad y digo, no, me voy a esperar 2 añitos. Y lo que hice fue en ese lapso de tiempo, pausé 2 añitos hasta cumplir 18. Como habían hecho convenios con una hostería por allá, porque yo me fui a trabajar ahí de mesera. Entonces como tenía la experiencia de estar en la cocina, a veces hacía de auxiliar de cocina y a veces trabajaba de mesera, pero más me quedé en el área de restaurante. Entonces ahí así estuve en esos 2 años hasta que tenga 18 y dije, bueno, voy a esperarme, que son 2 añitos todavía. No, yo no pensaba. No me arrepiento, pero igual fue siempre enriquecedor. Claro, estaba trabajando, Experiencia, pues. Adquiriendo experiencia. Conocí bastante gente, entonces digo, es chévere, es bonito, ya conozco ese mundo turístico, ese mundo gastronómico, por eso ya tengo al menos unos platitos básicos que ya me salen mejor. ¿Qué hacen? Papaucho. No, pues ahí me acuerdo que sabían haber platos como truchas, encocado de camarones, hacían paellas, cosas así que yo digo, ¿cuándo en mi vida me voy a comer? Claro, pues, chuchuca, ¿cuándo me voy a comer? patitas y en mi de casa puerco. así con trigo, con cebada, con chuchuca, con uchuapi. Claro. ¿De cuándo me voy a comer esas cosas? Entonces todo para mí eso era nuevo, pues. Entonces decía, qué chévere esto me gusta. O sea, combinar, no, tampoco dejar uno por lo otro. Claro, no. Probar otras cosas probar también otras que está cositas bien. que no está de más. Entonces ahí esperé 2 añitos más hasta cumplir 18 y recuerdo que a los 18 ya empecé a buscar, digo, ya me toca la universidad. Y lo que no mencioné es que soy primera generación en mi familia. Entonces todos mis hermanos se casaron jóvenes. Híjole. Y nada, pues a quien pregunto, papá, mamá no terminaron el colegio, la universidad de mi casa, o sea, no teníamos como mi familia central, mi mamá, mi papá, mis hermanos, no tenían ese conocimiento, ¿no? para guiarme, decir, haz así, busca, camina así. Ay, Dios. Entonces a mí me tocaba como preguntar afuera. Entonces ya escuchaba que algunos de mis compañeros ya se fueron a la universidad o gente de afuera, como hijos de mis profesores, porque yo me llevaba más con mis profesores. Entonces ahí escuchaba que ya se van a estudiar y yo así la universidad. ¿Qué será la universidad? ¿Qué se estudia ahí? Entonces como empecé a indagar, ¿no? Con esas, escuchando licenciaturas de ingenierías, pero en qué, o sea, no entendía. Hasta ahora no termino de entender. Digo, no terminaba de entender y ya decía, a ver, toca estudiar la universidad. Y claro, en ese entonces no teníamos internet para preguntarle a Google, ¿qué ¿cómo? es? O sea, nada. Ubicaciones, por dónde queda. ¿Dónde queda? ¿Cómo se hace? Nada. ¿Cómo llego? Entonces, eso es lo que hacía. Después empecé a preguntar por fuera y decían que ya incluso el sistema como para cambiar, o sea, el sistema había cambiado para ingresar a la universidad, porque antes me acuerdo que habíamos en las noticias, decían, papás están afuera de las universidades esperando un cupo. Claro, haciendo fila, y durmiendo. digo, ¿cuándo mis papás se van a ir a hacer fila en la universidad? Hay que le trabajar, pido? Claro. Hay que trabajar, entonces, no. Y claro, ya cambió el sistema y tenían que buscar en línea, empezar a dar las pruebas de la CNC. En tiempo de correr, entonces ya estamos hablando. Estamos hablando, Ay, claro. En esos tiempos, y estamos hablando de las pruebas del CENESID, que me entenderán muchos que han pasado por esas pruebas, es complejo. Sí. Claro, no, y uno como les digo, o sea, no puedo decir que las instituciones de donde yo vine fueron las mejores, pero sí hay como distinción ahí, porque uno no tiene como las bases completas, el sílabus creo que es distinto. Claro. Entonces yo veía cosas que no entendía y digo, ¿qué cosas serán? Entonces eso como que me asustaba, pero no tuve tampoco la oportunidad de pagarme un
¿Cómo se dice? Preuniversitario. Uy, ¿Qué voy a saber de preuniversitarios? ¿Qué es eso? Entonces dije, ya nada, la de Dios, con lo que pueda. Ah, un amigo me preparó porque él le había dado y dije, está súper fácil, verás, te van a preguntar así, 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 así. Entonces ahí empezaron como mis amistades académicas, digamos, ¿no? Como, mira, Isabel, esto se hace así, eso te vas a encontrar y cosas así. Y él tenía incluso, él sí fue el preuniversitario y me prestó sus libros. Y me dijo, yo ya entendí estos ejercicios y te explico cómo son. Entonces, con esa base, yo ya fui. Ajá, entonces yo con esas bases alcancé el puntaje como requerido para licenciaturas, porque me acuerdo que eran licenciaturas, medicina, ingenierías, puntajes distintos. ¿Ya? Ajá, entonces yo alcancé como el puntaje para licenciaturas. Entonces digo, tampoco es que soy del 10 de 10, ¿no? Claro. Ajá, pero digo, Pero me alcancé. Ajá, pero me alcancé para entrar a la universidad. Entonces, para licenciaturas. Entonces yo tenía como base hotelería y turismo y quería ir por ese mundo, ¿no? Quería estudiar gastronomía, este es mi sueño frustrado. Eso Sueño pensaba frustrado. en la universidad, ¿ya? Sí, eso estaba buscando, pero resulta que en la universidad han sido distintos, o hotelería o turismo. Entonces yo decía, ¿cuál es la distinción? Pero claro, hotelería era más el tema de recepción, de ama de llaves, como más de limpieza, como más de este tema de, ¿cómo se dice? Administración, cosas así. En cambio, turismo podías irte por la rama de guía turístico, guía nativo, trabajar en agencias de viajes y cosas así. Que ambos. Sí, claro, yo también veía eso. Entonces sí me gustaban los dos y decía, yo creo que mejor me voy por el área turístico, porque así no era trabajo de oficina, no era trabajo de un solo lugar. Entonces con eso en mente quería mi licenciatura, pero el problema es que con la CENESID era un sistema complejo porque era por puntajes, era por carrera y era por ubicación. Entonces, digamos, yo quiero hotelería y turismo. Ahora tengo que ver dónde ofrecen esa carrera. Claro. Y no eran carreras que todas las universidades tenían, ¿cierto? O algo así. Entonces, yo voy claro, la más cercana, ¿no? Tenemos la UTN. La UTN. Entonces digo, voy a ver si me aceptan porque como es pública, es competitiva, ya hay mucha gente. Y digo, con mi puntaje no sé si me alcance, voy a ver. Entonces, creo que no me dio para ese entonces el puntaje para licenciatura en turismo, pero me alcanzó para una licenciatura en computación. Y yo así, ¿qué será? No sabía. Yo eso no digo, con tal estudié. de entrar a la universidad, voy a entrar así. Entonces, yo me fui con un cupo para licenciatura en computación. Y me acuerdo que en ese entonces tenían que prepararse porque no todos venían con esa base de computación. Claro. Entonces había un curso como de nivelación de carrera por un semestre. Entonces yo a los 18 y medio, casi a los 19, empecé la universidad. Me fui a la UTN. Y eso fue igual una anécdota súper chévere porque como yo vivo así, les digo en Picuasi Puro, me tocaba salir a La Pana a las 4:40 para alcanzar el bus de las 5, llegar a las 5:40, coger el bus de las 6 en punto y 6:20 estar por la universidad. Y así, a veces no dormía. ¡Qué locura! Ajá, porque es que no hay buses tan seguidos. Hoy en día creo que hay buses seguidos como desde Cotacachi hasta para Ibarra. taxis también, pues, ¿no? Ajá, pero antes no, pues, y si no alcanzaba en ese bus, se jodía, pues. Entonces usted tenía que sí o sí alcanzar en esos buses. Entonces, así estuve como por un semestre por esa nivelación de carrera. Me fui, estuve en la UTN por un semestre, difícil, porque sí, es súper complejo. Que las tareas, me acuerdo que sabíamos hacer portafolios de cada asignatura y sí aprendíamos bastante, pero trataban de como nivelarnos a todos para estar listos para la carrera. Entonces ya después de culminar este semestre nos dijeron que teníamos que volver a rendir las pruebas del CENESID para asegurar su espacio ahí y elegir ya la carrera en la que van a ingresar. Entonces yo dije, no, pues no, yo creo que esto es de computación, para mí no es, porque ya hablaba con compañeros ya de la universidad y dijeron, o sea, como ya tenían bastantes bases y yo como, yo no entiendo de lo que están hablando. Como esto no es lo mío. Esas claves no entiendo. Y yo, no, su código así de comunicación, yo no entiendo. Entonces yo decía, creo que este espacio no es para mí. Entonces yo me acuerdo que rendí las pruebas del CENESID de nuevo, como el siguiente semestre, claro, después de un semestre. Y ahí alcancé, por el puntaje y por nivel de ingresos económicos de mi familia, alcancé una beca que se llamaba de colegiatura de 100%. Esos daban el gobierno, o sea, yo no soy partidaria de ningún por gobierno, si acaso. por si acaso, pero hay que reconocer que en ese entonces a mí me dieron esa beca por los ingresos económicos de mi familia. Este puntaje
dijo, usted puede en la universidad, pero no le alcanzan los recursos para entrar. Entonces, lo que va a hacer el gobierno ahorita es darle una beca del 100% de colegiatura. ¿Qué significa? Que usted no va a pagar matrículas, no va a pagar materias extras, no va a pagar nada. Es como si usted estuviese yéndose a una universidad pública, ¿cierto? Usted gasta lo que hace en la universidad, Claro. libros, cosas así. ¿Pero qué universidad era a la que iba? Esa ya es la UTE, la Tecnológica Equinoxial en Quito. ¿Y qué iba a estudiar allá? Ajá, y ahí sí me iba a hotelería y turismo, porque hasta donde yo supe, igual un amigo mío me ayudó como a hacer la investigación, ¿no? Del espacio, me dijo, esa es empírica, esa universidad empezó con esta carrera. Ellos empezaron así con el mundo turístico y mucha gente graduada ahí tiene buenos puestos de trabajo. Ya. Y yo así, en Es serio, que el puesto de es como trabajo una es lo que uno garantía. busca, Claro, pues que antes había la garantía de que terminabas la universidad en una buena universidad y conseguías Tenías trabajo. Esa era como la propaganda de entonces. Claro. Hoy en día ya Claro. nada es garantía. Entonces, eso hice. Esa era la universidad. Ahora, ¿cómo les digo a mis papás que me tengo que ir a Quito? ¿Me dejarán irme? Imposible. Y ahora, allá, ¿quién me va a dar de comer? El Porque, o sea, arriendo, la claro. comida. Y él una está cosa es lejos que el de los gobierno ya le papás. garantizó el estudio. Ajá, y claro, pero no. hospedaje, o sea, Alimentación, los pasajes, claro. todo. Eso era súper complejo porque mis papás, como les dije, nunca fue prioridad. Y peor que les diga, me voy a Quito. No. A mí me tocó pedir así. A la máquina le hubieran dicho. Sí, a la máquina, le Ahí te enseño espera a un tejer. telar, que me voy a estudiar. Le Te espera enseño un a telar. tejer. Entonces, nada, me tocó hablar con personas de afuera, con mi hermana, a tratar de convencerle, ¿no? Que por favor me ayude a decirle a mi papá. Híjole. Entonces me acuerdo que yo le traje a un compañerito de la universidad, hablé con mi hermana, así por favor ven hablando con mis papás. Entonces eso fue. Ahora Fue los papás chévere. queremos que los hijos estudien. Sí. Miren, no tengo el saludito del doctor José Terán haciendo una pausita para que la Isa descanse de todo el diálogo. Nos dice excelente inicio de semana, gracias doctor. Cuando mi machi era presidente, dice la Cris. Dice la Martita, ese colegio era muy bueno porque ahí aprendí práctico y teórico, digo porque mi hermano estudió ahí. Sí. Aprendí en práctico y teórico. Ujú. Natalia Tituaña nos está enviando saludos desde Colombia, mi prima Sandra, que tenga un buen viaje. ¿Sandrita? Sí. Sandra Isabel. Sí. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de mi familia. Qué lindo, ¿eh? De hasta Colombia. Saluditos. Dice, si uno quiere, todo se puede. Felicidades. Gracias, Cris. Entonces, estamos hablando de que hoy la Isa en ese tiempo entonces tuvo que pedir a sus papás, por favor, quiero estudiar. Yo no voy a quedarme en el tallercito, lo siento mucho, quiero superarme porque es la única de su casa que empieza a buscar y ver que el estudio es súper interesante e importante. Tupac. Saludos, nos dice a mi comarigu desde Bélgica. Sandrita le envía saludos. Gracias por ser inspiración. Nos Ay, dice sí, un la abrazo. comadre, saludos, comadre. Este programa llega gracias al auspicio de Fisiovida, gracias a Alba Festival Internacional de Música Raíz, gracias a Ginecología y Obstetricia de Rocío Peñafiel, a Bien Hecho en Peguche, a la doctora Isabel Gualapuro, otorrinolaringóloga, gracias también a la entidad financiera Otacredi, a Runacden del doctor Maño Cachimuel, también gracias a la cooperativa de ahorro y crédito Invacop, a IMB Importaciones y el concierto de los Jarcas. Lolita. Mire, Cris nos dice, el Mashi quiso hacer como aquí en Bélgica. Aquí el estudio es prioridad, por eso es que Yachay estaba hecho, ¿no? Para eso, para ser un pueblito de estudiantes. Aquí en el Leuven es un sitio para estudiantes y están las mejores universidades. Para eso era el espacio de Yachay. Dios, Sí, qué locura. era una ciudad universidad. Exacto, ¿no? Era. ¿Cómo es posible Ahora que era. todo eso se dejó Ahora perder? ya estamos en los años 80 ahorita nuevamente. Sí, en los años 80 dormir afuera por un cupo, hasta para sacar la licencia, ahora hay A que dormir dormir en la afuera. calle, hay que hacer fila para esperar un turnito, ahora veo es feriado y digo, bueno, al frente en el subcentro están haciendo fila, pero hoy no ha de haber atención. Y es así de lamentable que hemos tenido que volver a eso, ¿no? Y una vez que la Isa logra ingresar a la universidad, Les convenció a sus papás. los Sí, les convencimos. Y que eso como me da bastante alegría, ¿no? Porque digo, quizás en algún momento sí fue complejo decirle, por favor, que sea prioridad. Y después, ¿no? Ellos también vieron con el tiempo de que sí es cierto. Y más gente empezó a estudiar también y decían, no, sí creo que es. Entonces ya me empezaron a apoyar. Y son cositas que ya han cambiado en mi familia que me da mucha alegría compartir también.
Y que antes no les podía culpar porque, claro, estábamos en un sistema, en un contexto. Entonces digo yo, ¿qué me hago culpando a las papás? Mentira. Digo, más bien, eso me enseñó como a buscar, ¿no? Digo, yo quiero esto. Ajá, entonces digo, yo quiero, tengo que buscarme las maneras, tengo que hablar, tengo que pedir, tengo que decir, por favor, tengo que encontrar las palabras adecuadas. Entonces así les convencimos a mis papás y me dejaron irme a Quito. Pero no me dejaron irme sola. Mi mamá se fue conmigo. Dijo, yo me voy, pero yo me voy contigo. Si te vas, yo me voy contigo. Y mi mamá se fue conmigo, y claro, se fue a hacer lo que les digo, ¿no? Ya los tiempos cambiaron, ya dejamos el taller y empezamos a hacer las ferias. Y mi mamá me dijo, no, que yo me voy a vender todo el día y luego en las tardes ya nos vemos, pero tú sola no te vas. Claro, y yo así, bueno, yo feliz. Primera hija que se va a estudiar y se va sola. Entonces nos fuimos con mi mamá y les dejamos abandonado a mi papá, lo siento, papi. Me llevé a mi mamá, pero bueno. Claro. Entonces así fue como hicimos, buscamos eso, ¿no? Sacarnos la vida por delante haciendo de lo que fuera, ¿no? Vendiendo. Yo me acuerdo que bordaba camisas y vendía lo poco que tenía, y me acuerdo que ya iba a vender en los locales en Quito, en La Mariscal, en el centro comercial que está por el puente del Wambra, ya ni me acuerdo. Trabajaba. Ajá, trabajaba, fines de semana de ley trabajaba, aunque sea en un local un día, en otro local otro día, porque decía, para mis gastos. Claro, porque mi mami me ayudaba a pagar del arriendo y de la comida, y ahora para los gastos. Entonces sí me tocaba salir a trabajar, y ahí me acuerdo que preguntaba a mis compañeros, porque como estábamos ya en una universidad privada, claro, yo veía a los papás como, mi papá trabaja en esta empresa, mi papá tiene este negocio. Entonces digo, chévere. Mis papás. Ajá, claro, pero sus papás. les tocaba. Pero a mí me tocaba trabajar a mí. Entonces yo me acuerdo que el papá de un compañerito tenía un restaurante, y digo, yo sí puedo trabajar de mesero. Yo estuve trabajando 2 años, yo tengo experiencia, claro, yo estoy sabes. formándome en este mismo camino, y le digo, pregúntale a tu papi si necesita alguien que le ayude los fines de semana, porque antes fines de semana y feriados se movía bastante, bueno, hoy creo que un poquito también, claro, es que en los sí restaurantes. era, bueno. Entonces eso le dijo mi compañerito a su papá, y le dijo, a ver, tráele para entrevistarle, y me dieron el puesto. Entonces los domingos yo trabajaba en un restaurante y los sábados atendía un local en La Mariscal. Y así sacaba. Y así tenía mis $20 para la semana. Que claro, eran como bastante, pues. Claro. $10 eran bastantísimo. Pero yo me acuerdo que lograba, ¿no? Así con $10 a la semana, con $20 a la semana. Pero no alcanzaba cuando tenía que comprar libros, que no eran muchos. Pero, por ejemplo, como yo estaba estudiando turismo, a mí me tocaban hacer giras académicas, que les llaman. Y como era universidad privada, nosotros no hacíamos nosotros mismos esa gestión de hacer los itinerarios, organizar los viajes, sino que contratábamos una agencia de viajes. Y dígase, hablábamos de una gira desde $150 hasta $500. Y claro, para mí eso era súper complejo. Digo, estoy saliendo a la semana con $10. Entonces, $500 para yo así, creo como que estas giras no voy a poder ir. Y claro, no habían facilidades de pago todavía para ese entonces. Y digo, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde le pido a mis papás? Temblor, ¿verdad? Sí. Sí. No se asusten. Mira cómo se mueve el teléfono. Cierto. Sí. ¡Ay, otra vez! Está fuerte. Es un temblor. Es que la Isa está contando toda su historia. Oh my God. Otra vez. Eso está fuerte. ¿Será que nos quedamos? Sí, ya nos quedamos. Ya pasó. No, otra vez. No. Otra vez. ¡Ay, Dios! No pasa. No pasó. Ya pasó. No, sigue. Uy, otra vez duro. Está durísimo. Está fuerte. Está duro el temblor. Uy, otra vez. Está fuerte. Otra vez. La fuera un rato. Nos vamos un ratito, volvemos, no déjenles vayan, con favor. musiquita. Pasó el susto acá en Montserrat, por lo menos en este sector no hemos visto nada de novedades. Un sismo bien fuerte fue en realidad y larguito estuvo. Estamos conversando con Isabel Santa Cruz, estábamos conociendo la experiencia, sus anécdotas con ella. Estaba interesante el diálogo hasta que este sismo que se nos presentó, pues nos puso los pelos de punta. Todavía hay un poquito, ¿no? Porque todavía se mueve. ¿Todavía se mueve? Sí, todavía se mueve. Debe ser bajito, mira. No sé si me quedé mareada, le vi que se estaba moviendo ahorita, ya creo que está ya. Parece que ya pasó. Temblor, mientras sí. retomamos el diálogo, voy a investigar en dónde fue, ¿ya? Ya, dices también, sí, Cristinita, muchas gracias. Hola, Sandrita, felicidades, que siga adelante.
Desde Carabuela, Cristian Ramírez envía Hola, saluditos. gracias. Aquí seguimos esperando. Gracias, temblor, dicen por sí. Hace ratito fue y fue durito, fue mientras hablábamos. Yo dije, me duele la cabeza, pero no creo que esté mareada para tanto. Pero sí, empezamos a ver cómo esto se movía y larguito fue. Sí. Bueno, qué susto, Estelita Maguaña, sí, qué susto, todos estamos así. El Tupita ya está buscando la información respectiva. Esperamos que todos estén bien. Volvemos al diálogo con nuestra invitada Isabel Santa Cruz, conversándonos de su bonita historia y de lo duro también que es estudiar fuera de casa, desde la comunidad, salir a estudiar en la capital. Yo no me atreví, pero la Isa lo hizo y lo bueno que fue acompañada de su mamita para que haya pues esa armonía y también acostumbrarse a otro espacio, ¿no? Sí. Porque no era de que sí. salíamos y bueno, como ahora andate nada más a estudiar en Quito, es como que ya lo conocieran. Entonces no, es también sí, doña Mari, todos estamos bien aquí, esperamos que no haya sido alguna desgracia en otro lado. ¿Estamos bien con el micro de la Isa? No. ¿Le movemos un poquito? Sí, más. Ya, ¿en dónde estaba Isa? Porque del susto salimos. A ver, ¿cómo ya, está? ahí está bien. Mucho ¿ya? mejor. Listo. Entonces ya, ahora como el tiempo vuela, pues vamos a hablar a la Isa, se tuvo que ir a Quito, estudió gracias a las becas que en ese tiempo daba el presidente. Digámosle el nombre, el presidente del gobierno de Rafael Correa, y pudo estudiar la universidad con el estudio gratuito, pero eso sí, comida, estadía, pues ya corría por cuenta de uno, ¿no? Claro. Y la Isa, como comentan, pues hizo de todo, trabajaba los fines de semana para poder obtener su sueldito, sus $20 para completar la semana, cualquier cosita que hacía falta. Hasta ahí, pues ya logra estudiar, se gradúa la Isa. ¿Qué título sacó? Ahí salí con una licenciatura en hotelería y turismo. ¿Ya? Ajá. ¿Qué es lo que pensaba hacer con ese título? Yo quería trabajar en una agencia de viajes y otras es como mi otro sueño frustrado porque yo quería trabajar en Avianca, me acuerdo que esa es como la... ¿Como azafata? Como azafata, ajá. O como counter, aunque sea la que reserva los vuelos desde adentro, ¿no? Quería porque nos preparaban en la universidad con carreras como Sabre y no me acuerdo cuál más, pero esas eran las plataformas como que te enseñaban a reservar los vuelos y cosas así. Entonces, yo quiero trabajar en una agencia de viajes. Y según yo estaba esperando hasta mi último semestre para entrar a hacer las prácticas en las agencias de viajes porque habían convenios. Entonces decía... voy a esperar mi último semestre, cuando esté mi último semestre tal vez tenga un poquito más de experiencia con mis clases, así puedo hacer las prácticas y de pronto me contrate. Ella jura, no se logró porque yo dejé eso para el último, no les recomiendo, háganlo pronto, porque llegó pandemia. Se cierra todo, empecé a tener clases en línea, y claro, el mundo turístico se fue al piso, entonces no logré hacerlo, más bien para graduarme tuve que hacer, porque no hice ese trabajo, tuve que compensarlo con trabajo escrito. Entonces no se logró y dije, bueno, todo pasa por algo. Entonces nada, me frustré, no hubo, después de graduarme con mi título de licenciatura, pues no había mucho en donde trabajar, ¿no? En donde meter carpeta. Y ya nada, entonces algo que me faltó comentar durante esta etapa de pregrado es que cuando estaba por ahí en sexto, quinto semestre, como ya a la mitad de carrera, recibí una notificación del área internacional de mi universidad de que hay como una programación para un programa internacional y que yo tenía el perfil para ello. Entonces me buscan a mí y me dicen, Isabel, hay este programa, no sé si quieres aplicar, la universidad te va a apoyar. Y yo, ¿qué será? Yo, ¿qué será? Entonces yo como no sabía nada de esas cosas, me llaman a la oficina y me dicen, mira Isabel, te explico, este es un programa que se hace cada año, se llama SUSI en sus siglas en inglés porque era Study in the US Institute o algo así, no recuerdo bien el nombre. Entonces ese programa estaba dirigido por la embajada norteamericana. Entonces ese programa ofrecía 5 semanas de capacitación para mujeres afro e indígenas a nivel Latinoamérica. Entonces aceptaban solo 5 chicas a nivel país y me dicen, postúlate. Y yo, bueno, claro, yo veo los requisitos,
y yo no daba con la mayoría de los requisitos. Entonces me tocó prepararme durante un año para reunir los requisitos y postular el próximo año, porque ya me dijeron como con unas 3 semanas de anticipación y era imposible reunir los requisitos. Entonces, nada, yo vi el programa, busqué, ya estábamos con tiempos de internet y digo, voy a ver el programa. Entonces el programa era muy bueno, muy competitivo y decía, yo me quiero ir, pero no tengo los requisitos. Entonces yo reuní los requisitos, el próximo año postulé, la universidad me apoyó y sí fui beneficiaria de esa beca básicamente. Entonces me fui por primera vez a los Estados Unidos en 2020, justo antes de que empiece pandemia. Entonces era un programa de 5 semanas donde nos llevaban a Estados Unidos por todo pagado. Todo pagado, absolutamente todo pagado. No la universidad, sino este programa. Ajá, el programa. Entonces estuve 2 semanas en la Universidad de Arizona, después estuve en la Universidad de Amherst en Massachusetts y después tuvimos como 2 semanas de turismo básicamente. Fuimos a turistear y conocer algunos lugares. Esa fue mi primera experiencia en Estados Unidos. Entonces conocí Arizona, Massachusetts, Nueva York y Washington, D.C. Entonces, todo pagado, yo me sentía en las nubes. ¿Sí? ¡Qué loco! Ajá, entonces yo me sentía en las nubes, fue súper lindo, conocí las universidades, fuimos a Harvard, fuimos a la Universidad de Arizona, fuimos a esa universidad. Entonces ahí empecé, a ver este mundo académico, digo, oh, las universidades internacionales, oh, la vida internacional, es distinto. Y claro, como dijo la Loli hace ratito, salir de mi comunidad, salir a Quito, salí primero a Ibarra, miento. Carabuela, Otavalo, Ibarra, Quito, ¿cierto? Porque siempre es distinta la vida comunitaria con la vida como urbana y rural. Entonces sí fue como, pero de a poquito, Primero fue la comunidad, después fue Otavalo, después fue Ibarra, y estoy muy agradecida de ese proceso como que haya sido lento, y digo, ya como que más o menos empecé a navegar ese mundo, urbano, afuera de mi comunidad, escuchar las conversaciones de las personas, el tema de la comida, el tema cultural, porque siempre cambia. Entonces no es lo mismo estudiar en Quito que estudiar en Ibarra. Entonces todo eso para mí fue bastante como gradual, fue de poquito a poquito. Entonces después de que ya estaba viviendo en Quito, ya la vida era distinta, ya mucho más que en Ibarra, mucho más que en mi comunidad, y ya fui a Estados Unidos por 5 semanas, no me fui por más. Entonces fue como gradual, no fue todo de golpe, no fue todo de una, y decía, ya, así es como que despacito. Bien, entonces esa fue mi primera experiencia y yo feliz de la vida porque hice bastantes amigas de todas partes, de Latinoamérica sobre todo. Hice de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Perú. Y son chicas súper pilísimas, uno también se contagia de esa alegría, de ese entusiasmo, de esa pasión. Y súper apasionadas, súper empoderadas. Y nos reuníamos como en salones de clase, hacíamos trabajos en grupo y aprendíamos un montón. Eso me encantó. Y dije, esta es la academia, esta es la universidad, es lo que se hace. Y yo, como, sí, esto me gusta, esto me gusta. Entonces fue mi primera experiencia y dije de aquí yo como, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo vuelvo a este país. Yo vuelvo. No sabía cuándo, no sabía cómo, no sabía nada. Dije, yo vuelvo. Esa fue la promesa que me hice en 2020. Yo me acuerdo que llegamos de ese viaje de 5 semanas el 15 de febrero del 2020. Un mes después o algo así, pandemia, cuarentena, todos. ¡Qué tontera! Y años. Años. Me tocó terminar la universidad en línea. Como les dije, no logré el trabajo. Y cuando todo empezó a abrirse, el sector turístico fue el último en abrirse. Claro. Entonces yo digo, graduada, ya un año graduada, ¿qué hago? Y mis papás, como todo el esfuerzo. Ya te fuiste a vivir allá. ¿Qué fue ese trabajo? Y yo, nada. Y claro, como uno empieza como ya a estresarse, y digo, ya tengo esa presión y digo, ¿y ahora qué hago? No sabía qué hacer, pero siempre tenía este trabajo de ser mesera en la hostería, eso siempre me salvaba. Ajá, yo siempre me acuerdo que trabajaba fines de semana y feriados, mientras todos descansaban. Y yo era lo más duro, trabajaba, claro, entonces yo digo, mientras otros descansan, yo trabajaba y digo, pero tengo al menos un poquito, pero no es lo que yo quería. Entonces digo, bueno, ya nada. Entonces me acuerdo que un día estando así en casa, veo así en Facebook, y me sale uno de esos programas que venden, como los Work and Travel, que hoy en día son muy populares, uno de esos, pero que se llamaba Au Pair. Esos de Au Pair eran básicamente de ser niñeras internacionales. Y yo en mi casa, como les dije, soy hija de cuatro hijos, pero mis 3 hermanos todos tienen hijos. Entonces yo me acuerdo que básicamente eso es lo que yo era en casa. Todos somos, ¿no? En las comunidades son los hermanitos mayores, siempre cuidan a los chiquitos, como innato ya parte del proceso de nosotros.
Entonces digo, ser niñera, y decían como, eso es lo que tienes que hacer, y por esto. Y yo como, esto es lo que hago, pero a mí no me pagan aquí. Yo digo, ¿qué tan difícil será hacer esto en otra casa? Digo, no, pues voy a intentar, voy a ver los requisitos. Y claro, el programa estaba carito, eran como $1,500, que para mí en ese entonces era bastante caro. Y hoy en día sin también. trabajo, terminada de estudiar. Con $20, si es que trabajaba en la hostería, también $20, $30. No me hacía, pues, para los $1,500. Y aparte pedían unos requisitos, licencia de conducir, el inglés, pedían ¿qué más? Cursos de primeros auxilios, cosas así que uno no se tiene y que uno tiene que ir a un curso y que tiene que pagar y que tiene que formarse y prepararse. Era ni siquiera como unos $2,500. Y claro, yo no tenía esa plata. Y yo no tenía esa plata y decía, ya ahora, pero siempre hay modos. Siempre hay modos. Pedí aquí, pedí allá. Ajá, pedí aquí, pedí allá, hice pollos solidarios, vendía mi ropa, vendía mis camisas. Digo, voy a trabajar. Hice de todo. Dije, yo me voy. Es que no había papá, mamá para no decir, había. toma, mijita, porque nosotros vemos cómo hacemos. Nada, entonces a mí me tocó hacer de todo. Entonces me acuerdo que hasta una profesora de la universidad me dijo, yo te pago, San Rita me sabía decir, ven a mi casa, enséñale a mi hijita a bordar y yo te pago por eso. O ayúdame a mí para hacer mis documentos a organizar mis facturas y también te pago por eso. Entonces cositas así, de todo. Ajá, entonces fue así que logré postular a ese programa. También me pagué otro curso particular de inglés que me ayudó un montón. Y apliqué a este programa de intercambio para ser niñera y con eso regresé a Estados Unidos en 2022. Entonces 2 años después de que me prometí haber hecho eso, lo logré. Entonces me acuerdo que era este programa de niñeras. Fui por 2 años, encontré una familia espectacular el primer año, que yo siempre recuerdo ese año como mi año de retiro espiritual. Porque sí voy a comentar esta parte, que me fui con una familia mormona a Utah, ahí donde nació todo. Sí. Entonces Utah. yo fui allá y creo que eso también fue parte muy importante de la familia porque tenían otro estilo de vida completamente distinto al que uno está acostumbrado aquí en Quito, en Ibarra, en Otavalo, en las comunidades. Era básicamente como vivir en una película hollywoodense, así, básicamente. Vivir en una película, como hay películas americanas, norteamericanas, ¿no? Que son así de familias, que son tranquilas, que disfrutan la Navidad, que se van de vacaciones, que no sé qué. Y yo viví eso. Y digo, no ha sido solo en las películas, ha sido real. Para mí era, siempre digo, es como vivir en una película. Papá y mamá que siempre están ahí para conversar, que siempre están haciendo vacaciones, que fines de semana para descansar, que las comidas súper estructuradas, que todo bien organizado. Y yo como, wow. Entonces ahí fui a vivir por 1 año, una familia súper linda con quienes todavía tengo contacto. Me sirvió mucho ese año porque ellos también me apoyaron un montón con mi, aprendiendo inglés, aprendiendo a navegar esa cultura norteamericana. Y después de ese año decidí cambiar de familia porque en la primera familia yo estaba cuidando un bebecito recién nacido de 3 meses. Yo amaba a ese bebé. Entonces, pero ese bebé pues, no hablaba, entonces básicamente el bebito, terminó entendiendo español. Claro. Entonces, digo, ya nada, es una familia muy bonita, me tratan súper bien, me sentía parte de la familia, pero digo, no estoy aprendiendo inglés y en ese proceso también me di cuenta de que yo no quiero ser niñera toda mi vida. Claro. O sea, me gusta, me apasiona mucho y sentía que me pagaban por algo que yo disfrutaba hacer. Era lo más bonito. Pero decía, ya estando ahí, también tuve la oportunidad de participar en una conferencia en Harvard cuando presentamos una tabla periódica que colaboré en traducir a quichua. Entonces ese tipo de proyectos se presentaban en conferencias como en esas universidades y decía, qué lindo este mundo académico porque ahí uno se encuentra con gente y comparten, ¿no?, la experiencia, a qué se dedican, qué les apasiona, por qué lo hacen y digo, wow, o sea, sí se puede hacer esas cosas. Entonces fue eso, ¿no?, para mí. Conversar, compartir, estar en distintos espacios me ayudó mucho a distinguir qué es lo que yo quiero. Entonces digo, yo también quiero colaborar, yo también quiero participar, a mí también me gusta esto, pero hay distintas maneras de hacer esas cosas. Y yo digo, chévere, me gusta mucho hacer esto. Siendo niñera estaba yendo a conferencias de Harvard, entonces digo, una cosa no omite la otra, ¿cierto? Hay tiempo para... hay tiempo, y claro, por eso decía, cuando hablaba con esta familia, les contaba, no es que yo vengo de esta familia, es que esta es como mi historia, y decían, qué bueno, tienes un buen perfil para una maestría, que es lo que tú deberías hacer. Y yo, ¿una maestría? ¿Qué es una maestría? ¿Eso qué es?
Entonces, no, pues ellos me decían como, verás, una maestría es esto, tienes que aplicar así, es una universidad, cuando terminas el colegio, que cuando terminas la universidad con tu pregrado, vas a posgrado, que son las maestrías y los doctorados, y yo, ¿de qué me están hablando? A ver, despacio. Claro. Entonces, ahí me acuerdo que ya fui como buscando un poquito más qué son las maestrías, dónde, en qué, porque ¿cómo se llama esto? Mi perfil profesional, digamos, académico del pregrado, decía que soy hotelería y turismo. Claro. Pero yo pensaba que tenía que buscar una maestría afín a eso, siguiendo esa misma línea. Ajá, y no, me gradué de eso resulta que no. Tengo que estudiar. Resulta que no. Me acuerdo que un amigo me comentó también que no. La idea es empezar. Lo más difícil es empezar. Tú sigues una maestría, por lo general son 1 año, pero hay algunas de 2 años. Tú sigues una maestría y en el camino vas viendo como qué te gusta, en qué te desarrollas mejor, o si es para ti o no. Pero tienes que empezar. Y yo, bueno, voy a empezar. Entonces así fue que durante este tiempo de niñera empecé como todavía a prepararme un poquito más con mi inglés, a buscar como qué son las maestrías, a empezar golpeando puertas, a compartir con la gente, no, esto quiero, esto me gusta, esto estoy buscando. Claro. Entonces esto que digo, a lo que llamo esto, era la maestría, pero no sabía maestría en qué. ¿En qué? ¿En Ahora dónde? el otro proceso, ¿en qué? Ajá, entonces ese proceso de buscar fue locura. súper complejo. Ajá, entonces ya gente que veía afuera que estaba estudiando decían, miran, hay maestrías en esto, funciona así, debes buscar así. Y yo, bueno, porque hasta para buscar hay maneras, hasta para preguntar hay maneras. Entonces eso yo fui aprendiendo afuera, en la escuela de la vida. Entonces, ¿Sola? Ajá, sola. Es que sola, en Pues Estados claro, y me fui de Unidos. aquí solita. Bueno, hasta Quito me acompañó mi mamá, pero de ahí allá ya me tocó irme sola, pues. Claro, ya no tenías mamá. Ajá, ya no tenías tenía a quién. mamá. Claro, el idioma es distinto. Yo me fui con un inglés súper básico, pero que me Ventana, permitía comunicar. Windows, Ajá, hello, yo como... No, pero en Yes, su no. carrera sí debió haber. Sí, pero eso para mi carrera era un A2. Un A2 escrito, no es lo mismo que hablado. Claro, pues. En el día a día. Yo me fui con un A2 de la universidad, según yo. Digo yo, Ya estoy estaba bien, sí, pero yo sí llegas manejo allá el verbo que va. to be. Ajá. Nada, yo llegué allá y dije, yo pensé que sabía inglés hasta que llego a vivir en Estados Claro, Unidos. llegas al lugar donde propiamente hablan. no vas a Ajá, entonces yo entender. digo, estas cosas no enseñan en las clases. Yo así digo, ¿qué están diciendo? Ajá, hay maneras, es como... Excuse me. Ajá, y yo Repeat, como, please, ¿qué? una y otra vez, por favor. Sí, y yo como despacito, yo así, Claro, haciendo es que- con los gestos, así. Entonces, eso fue complejo también, irme sola a navegar completamente mundos distintos, pero esa familia fue muy, ¿Ya muy cuántos paciente. años? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste Ya esto? tenía 24, 24 cuando fui. Ajá, ya tenía 24. Pero aún es joven, pues. Sí, como Wow, les dije, yo me todavía. di ese tiempo, ¿no? De estar en la universidad, en las nivelaciones de carrera, los 2 años que estaba esperando hasta cumplir los 18 años. Es que no Pero se bueno, sabe, pues, uno ajá, como no se su agua sabe. y no hay Ajá. los papás que nos guíen. Ajá, que yo nos tratando digan. de manejarme mis tiempos a mi manera, ¿no? Pero el resultado, la verdad, no me puedo quejar. Me gustó mucho. Y claro, después ya me cambié de familia en otra ciudad, me fui al estado de Nueva Jersey, ahí trabajé con otra familia y trabajé con 2 niñas para esta ocasión, trabajé con una de 4 y de 5 años. Esas niñas hablaban hasta por los codos. Esas niñas sí hablaban y hablaban bien, yo les entendía, Claro, me pues. entendían. Y con ellas siento que mejoré bastante mi inglés, aunque sea comunicacional, en 3 meses. Lo que no logré en 1 año, logré en 3 meses con estas niñas, porque era un ya. curso intensivo Claro, con estas con niñas, en ellas. las mañanas, en las noches, en las tardes, los fines de semana, porque me acuerdo que la niña de 4 años que yo cuidaba estaba en la edad del por qué. Ella preguntaba todo, ¿por qué llueve? ¿Por qué hace sol? ¿Por qué estamos durmiendo? ¿Por qué estamos comiendo? Era ¿por qué? Ya. Entonces eso me sirvió muchísimo. También a esa familia yo les conté que estaba buscando este proceso de maestría y no sé qué, y que se tiene conferencias, pues voy a asistir porque quiero integrarme un claro. poquito más en este mundo. Entonces siempre me apoyaban. Y yo me acuerdo que con esa familia ya rendí el examen que se llama TOEFL, que es el examen de inglés para personas que no hablan inglés como primera lengua. Ya. Y ese examen lo rendí, esa familia me apoyó mucho. Me acuerdo que me preparé igual sola, porque ahí las bibliotecas lo tienen todo. Entonces me organizaba, terminaba de trabajar y me iba a la biblioteca a estudiar. Como con 1 mes antes me preparé. Y dije, voy a dar este examen, con miedo y todo, pero si no lo doy ahora, no lo doy nunca. Entonces me fue bien en el examen, digo, ahora ya tengo un requisito menos,
porque ya había también investigado algunas universidades que ofrecen maestrías. Entonces, justo como no estaba muy segura de las universidades, me acuerdo que entré a una casa abierta que hicieron en línea de la universidad que yo elegí. ¿Cuál era la universidad? La universidad se llama Syracuse, en español se dice Siracusa. Siracusa. Ajá, Siracusa, está en la ciudad de Siracusa y se llama Universidad de Siracusa. Es básicamente como Otavalo y la Universidad de Otavalo, ¿cierto? Ajá, tal cual. Entonces, ahí encontré la maestría en lengua, literatura y cultura. Y claro, yo tenía muchísimo miedo para aplicar a las universidades por el idioma, porque una cosa es hablar así, conversaciones como informales, para comunicarnos, simplemente para compartir como cositas. Nuestro chapuchido, por Ajá, ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, digo, no, pues el inglés académico debe ser distinto, porque yo me ponía a leer como unos artículos para practicar para el TOEFL y decía, esto no entiendo nada, no entiendo nada. Entonces me costó mucho el nivel escritura y el nivel académico como más formal, ¿no? Me cuesta, un poquito todavía me cuesta ahora, pero ese era mi miedo, ¿no? Y digo, ¿qué hago en una maestría en inglés? Y todo va a ser en inglés, ¿verdad? Y decía, no quiero. Entonces cuando yo voy a la casa abierta de esta universidad, me nombran, así como les digo, lengua, literatura y cultura hispánica, así en español. Y yo, ¿cómo es posible que haya una maestría en español en Estados Unidos? Yo no entendía. Y digo, bueno, voy a la casa abierta, los profesores, toda la charla, toda la casa abierta en español. Y yo, ¿y esta maravilla? Digo, ¿y esta maravilla qué? Entonces yo fui a esa casa abierta, yo enamorada de las profesoras, de cómo vendían el programa, y había estudiantes de ahí. Y para mi grata sorpresa, eran estudiantes de Venezuela, de Colombia, de México. Y yo así, si tengo preguntas, yo podía hacerlas en español. Entonces las chicas me vendían el programa súper bonito y decían, es un programa bastante completo, porque duraba 2 años. Entonces decían, te ofrecen materias en literatura, en lingüística y en cultura. Entonces, todo es en español. Entonces, no había tesis tampoco, sino como un ensayo que le llaman un ensayo final, que es básicamente como los artículos que publican hoy en día los investigadores. Entonces, que son páginas de 30 a 40 páginas. No es una tesis de 200, 300 páginas. Y decía, oh, qué interesante. Entonces decía, yo tengo que aprender estas habilidades de leer, de escribir, de una manera adecuada, porque no es lo mismo hacerlo en la universidad, porque yo incluso en la universidad me gradué con una monografía nada más. Entonces dije, este proceso son 2 años y te forman. Y yo, ¿dónde firmo? O sea, ya me vendieron el programa, vendieron el programa completo, porque eran 2 años de maestría y en la misma universidad te preparaban para hacer una certificación de que puedes enseñar en universidades, y además te daban, ellos sí contaban con programas de becas. ¿Cuáles son estos programas de becas? Ellos ofrecían ser asistentes de enseñanza. ¿Eso qué significa? Que bajo la dirección de un tutor, de un supervisor, tú ibas a enseñar español a estudiantes de pregrado en esa universidad. Y yo, wow, ¡ay, estas maravillas! Y digo, ¡qué locura! Digo, sí a todo. Ahí sí estaba así a todo. ¿Dónde firmas? ¿Y dónde es esa universidad? Para mi suerte, esa estaba en la universidad, estaba en Nueva York y yo estaba viviendo en Nueva Jersey. Y conduciendo son 4 horas. Y con la familia anfitriona que yo vivía para ese entonces me prestaban el carro y yo me hice el viaje hasta la ciudad a conocer la universidad. Yo encantada con la universidad. ¿Manejando en Estados Unidos? Manejando. Ajá. Y yo me hice ese viaje y me encantó la universidad y digo, sí quiero, sí me interesa, sí quiero aprender, porque esa era como el mayor desafío, es ese miedo, ¿no? Pero yo sí me ganaba más como el sí quiero aprender antes que el miedo de no podré, si poder, digo, ya he de aprender ahí, estoy segura que voy a aprender ahí. Entonces apliqué y me aceptaron. Apliqué, me aceptaron, ya estaba viviendo ahí en Nueva York, solo hice la mudanza. Cuando ya cumplí 1 año viviendo con esas familias, y, o sea, ya dejé básicamente mi etapa de niñera, que me sirvió un montón. Siempre empiezo, ¿no?, contando mi historia. Digo, yo fui niñera en Estados Unidos. Y hay mucha gente que comparte también eso de ser niñeras en Estados Unidos, porque es bastante grande el programa. Hay chicas de todas partes del mundo. Es bonito siempre y cuando uno sepa qué es lo que quiere. Entonces, sí, así. Justo me preguntan acá, perdón, Isa, dice, ¿qué programa recomienda para este tipo de estudios? Para este tipo de estudios... Sí, no le entendí bien la pregunta, hasta ahí está, pero no sé si para maestrías de pronto. Para maestrías, lo que yo recomiendo así como norma general es averiguar directamente con las universidades. Escriban un email, siempre vayan al internet, busquen la universidad en la que quieren y ahí siempre hay unos correos electrónicos que dicen oficina o centro de admisiones que serían aquí.
y siempre responden. Absolutamente siempre responden. Ajá, entonces es pedir información directamente con las universidades, preguntar si tienen un programa de becas y qué programas de becas tienen. Este tipo de becas que yo les menciono de asistentes de enseñanza generalmente lo ofrecen para posgrados. Para pregrados creo que funciona un poco distinto, entonces ese sí, desconozco la verdad. Entonces así fue como apliqué, como me aceptaron y como dejé mi vida de niñera a ser estudiante de maestría. Entonces me acuerdo que yo en las mañanas enseñaba español y en las tardes yo aprendía. Entonces de las mañanas profesora y en las tardes era estudiante. Ajá, entonces ese fue mi recorrido de 2 años y ya este mayo que pasó ya me gradué con certificación de que puedo enseñar en las universidades de allá, que me da mucha alegría. Pero yo enseño español. Ya es graduada. ¿Qué más? Ajá, ya me gradué este mayo. ¡Bravo! Ajá, ya me gradué y ese fue básicamente como el proceso, mi proceso de salir. Eres profesora de español en la universidad, en cualquier universidad de Estados Unidos. En la que me contraten. En la que me contraten, ajá. Ahorita está también todavía dando clases, Leisa. Ahorita no, pues no hemos llegado a eso todavía. Ahorita llegamos a que me gradué en esa universidad y ya. Ya me gradué y lo que sí en este camino, pues en teoría era regresarme a Ecuador y buscar trabajo aquí. Pero, estando en este mundo ya académico, lo que hace la mayoría de estudiantes, lo que hicieron la mayoría de mis compañeros, al menos de la maestría, es o dedicarse de lleno a la docencia o seguir de lleno en la investigación. Como ya tienen la maestría, hay algunos que les encanta, dicen, no, yo me voy de aquí de largo, y siguen de largo es con el doctorado. Y para mí esa palabra era demasiado grande. Digo, claro, ¿qué es un doctorado? Y yo no, en mi ignorancia, yo pensé que los doctores solo eran los que curaban. Claro, yo al doctorado le pienso al doctor Terán, a la doctora Isabel. Y digo, yo así, no, en ese mundo ya era. Yo había escuchado un par de veces doctorado, pero no entendía bien. Hasta que llegué aquí a la maestría y ya mis compañeros me empiezan a explicar cuando estaba en mi primer año y digo, qué loco. Pero el doctorado son 5 años más de estudio. Y es para especializarte en teoría en lo que tú quieras hacer. Entonces yo estaba haciendo lengua, literatura y cultura hispánica, más haciendo como lecturas y análisis de libros, por ejemplo. Entonces eso es lo que hace mi maestría. Entonces en mi carrera pues leíamos libros, textos desde el siglo XVIII, desde 1800, 1900, 1700, como históricos, así. Entonces, cosas así que decía, qué loco que es enterarse de esas cosas fuera del país de uno, enterarse de cosas que pasaban aquí, cosas que pasaban en España, cómo esto del español también funciona, ¿no? Entonces me parecía bastante interesante y me gusta mucho. Entonces, sí, eso es lo que hacía mi maestría, eso es lo que hice. ¿Y ahora está pensando hacer un doctorado? Estaba pensándolo el año pasado porque se postula con 1 año de anticipación. Si quieres hacerlo, tienes que hacerlo, pero con 1 año. Entonces, yo tuve 1 año para terminarlo y se abren estas convocatorias, o más bien aplicaciones, desde octubre, noviembre, diciembre. Algunas universidades se abren hasta febrero. Entonces, si yo digo, estoy en el año 2026 y quiero para el 2027, tengo que empezar a prepararme desde agosto del 2026 para entrar en septiembre del 2027. Entonces, así es. Así funciona. Y si no se ponen las pilas, ya se pospone el 27 al 28. Así sucesivamente. Yo pensaba que hoy ve y digo, bueno, pues quiero una maestría. No, eso es lo que aprendí allá, porque digo, qué loco, ellos ya se programaban como el próximo año, en el verano me voy allá, y yo como, yo no sé qué voy a hacer este fin de semana que viene. Claro. Entonces, eso todavía como que me cuesta mucho organizarme, porque apenas llevo viviendo en ese mundo como 2 años. Otra cosa es vivir como niñera, otra cosa es como, aún me cuesta, pero como que estoy un poquito ya dominándole más. Qué loco. Ajá, pero eso, y claro, sí me convencieron al final en el programa de maestría como ándate por el doctorado, sí te va a gustar, sí te va a hacer bien, sí puedes lograrlo. Y yo, bueno, yo siempre he querido esas palabras de aliento, ¿no? Tú puedes hacerlo, y yo, si ustedes piensan que yo puedo, así. Entonces yo ya me la creía, ya me la creía y decía, bueno, postulé y sí me aceptaron en un programa de doctorado, entonces justo por eso viajo mañana. Porque empiezo mi doctorado en la misma línea, ¿no? Lengua, literatura y cultura hispánica, en la Universidad de Wisconsin-Madison, que está en Madison, que está ya más al noroeste, como un poquito central, cerca de Chicago. Así que gente de Chicago, allá voy. Los chicagones. Ajá, amigos de Chicago, estoy mudándome súper cerca, ajá, entonces es como un poquito, eso es un poquito de mi historia.
¿qué más quisiera? Yo enseño español, pero me hubiese encantado enseñar quichua también, porque esa es mi primera lengua, ¿no? Entonces, no se me ha dado la oportunidad, pero yo feliz. Como decimos, no es un chapuchido, me sabe dar risa porque es la forma en la que nos comunicamos. Es como en español también hoy en día decimos, ok, bye. Ni siquiera es nuestro, pero bueno. Entonces, es interesante desde el aspecto como lingüístico, como dirían, ¿no?, los expertos. Es bastante interesante nuestra forma de comunicarnos. Entonces, eso me llama mucho la atención y por eso yo disfruté muchísimo la maestría, porque yo veía ambas partes, la literatura y el tema lingüístico. Y yo siento que aprendí bastante y me gusta mucho. Entonces, me siento cómoda ya en la academia. Digo, sí me gustaba mucho ser niñera, disfrutaba mucho, pero también disfruto mucho estar aquí leyendo textos, analizando, conversando en las clases con mis compañeros. Digo, se aprende un montón. ¿Y en algún momento retomará por la carrera que dejó? Sí, digo, yo creo que... Hotelería y turismo, que fue lo suyo, pues. Yo creo que sí es mi sueño frustrado. Algún rato en vacaciones digo, voy a tomar un cursito y sí voy a hacer. Sí, entonces eso. ¿Y de qué manera devuelve la Isa todo ese conocimiento, venir acá, ver la diferencia? Sí, yo trato de volver siempre que puedo, que generalmente es en esto que llaman allá verano, son nuestros meses de vacaciones aquí en nuestros guaguas, de junio, julio, agosto. Estos meses para mí siempre son como vacaciones, y si me organizo, pues yo me acuerdo que el año pasado vine por 3 meses, hice voluntariado en la escuelita de Saminay, el Legado, que está por el kilómetro 25 hacia adentro. Sí. Hice un taller en mi comunidad con el apoyo de la Fundación Huichana. Hicimos un taller en la comunidad Picuasipugro, con los guaguitos, hablando quichua, español, enseñándoles de la ciencia, ¿no? Pero la ciencia no occidental, sino nuestra ciencia andina. Ajá, entonces, cositas así que digo, no será mucho, pero estoy empezando un poquito. Entonces, es mi manera como de retribuir. Y si hay gente que me pregunta como, Isabel, quiero conocer este programa, yo siempre estoy dispuesta para mandarles un audio, hacer una llamada, una videollamada, para cualquier cosa, porque eso es lo difícil, ¿no? Preguntar y como salir de esas dudas. Claro, y es yo que a siempre veces estoy, los papás queremos también, ¿no? Y de cierta manera, ¿cómo puedo ayudar? Aquí hay papás que están preguntando cómo conseguir el programa para maestrías y todo. Entonces, los papás no tenemos ese conocimiento, ¿no? Exacto. Pero queremos apoyar a nuestros hijos. Entonces, qué bueno que haya la oportunidad con la Isabel, de que ella pueda ayudar y guiar, ¿no? Por acá dice mi hermanita orgullosa de ti, Blanquita Santa Cruz, envía el saludo. Fabián Amaguaña, interesante, saludos desde Portugal y felicidades. Ay, gracias, muchas gracias. Qué lindo esta historia, y esto es el Uxanchigmi, ¿no? Ver a las nuevas generaciones llegando a conseguir de lo que uno quiere, ¿no? No es que venimos de familias pudientes, sino el hecho, yo le decía a la Isa, porque para hablar de esto tuvimos que reunirnos unos días antes, conversar de qué se trata la historia, y le decía, quizás antes éramos más curiosos por el mismo hecho de que no había esas posibilidades. Hoy, como quizás hay todo a la mano, se ha dejado un poco esto de ser curiosos, hay papá, mamá, bueno, pues si se puede bien, si no también, pero en cambio antes era la necesidad, el mismo hecho de que no había, tocaba buscarse, y eso nos ha hecho pues trabajar, buscar, investigar, porque el papá mamá no tenía la información a la mano. No tenía los recursos ni académicos, ni los económicos, entonces, ni de conocimiento para ese camino. Entonces fue complejo, pero interesante, porque uno aprende a buscar. Uno aprende a golpear puertas, uno aprende, y eso es lo bonito. Claro, si de guaguas, ¿qué no hemos aprendido? Es porque no había esas posibilidades, ¿no? Y todo tocó buscar. Eddie Maldonado dice aquí, saluditos desde Bélgica, orgullo de verla, que va volando lejos. Lourdes Cachihuango dice, felicidades, Sandrita, saludos desde Francia. Saludos. Y felicidades, dice doña Ceci, también desde Suiza. Oh, qué lindo. Qué mi gente, Mindalae. Sí, y están en todo lado, en todo el mundo. Encontrarse con ecuatorianos allá debe ser, aunque no les conozca, pero sí, yo soy de Carabuela. Carabuela, Picuasi. Carabuela, soy de Picuasi. Sí, debe ser como emocionante encontrarse en otro lado con gente. Sí, es bonito.
y poder compartir, conversar, ¿no? Qué lindo que hayamos tenido este bonito encuentro con temblor incluido. Y ya se supo de dónde, cómo fue. Es un sismo con epicentro en La Guajira, en Colombia. Según el Instituto Geofísico Ecuatoriano, es un terremoto de 7.6, pero Dios. en Colombia se está diciendo que la magnitud fue de 6.6. De todas maneras, fue un fuerte movimiento sísmico que se sintió en toda Colombia, acá al norte del país también. Se reporta también que hasta en Quito se sintió. Por la zona costera también hay reportes de que se sintió este movimiento sísmico, 20 segundos, que fueron como un minuto. Largo, no paraba. Yo quedé mareada. Larguísimo en realidad. Se reportan algunas viviendas cuarteadas acá en Otavalo, pero nada todavía de... aquí nada. Nada grave, se podría decir, ¿no? De cierta manera. Eso. Fuerte estaba, fuerte. Entonces, ya para ir finalizando, los saluditos de Zulaika Chimueles, ya siempre brillando. Mi cuñada querida. Qué lindo, don Pedrito dice felicidades a la señorita, que siga adelante por mucho más. Muchas gracias. Qué lindo, y lo que queremos con esto es que nuestros guaguas vean, se inspiren, que todo es posible. Ahora hay un poquito más de facilidad, habemos papás que apoyamos el estudio, que queremos que nuestros guaguas estén, no solamente como nosotros de comerciantes, no sé, siempre que sean un poquito más, ¿no? De lo que no hemos podido ser. Y qué bonito que Isa ya ha venido a compartir su bonita historia de superación, de que sí se puede. En donde quiera que sea, sí se puede. Ella se fue de niñera a los Estados Unidos, pero estando allá dijo, no, pues esto no tiene que ser para siempre. Esto tiene que ser un pasito. Es un proceso, es parte del proceso. Sí. Esto tiene que ser parte del proceso para aprender, para ver cómo se allá, cómo se vive, pero ya estuvo ahí. Eso es lo que importa, ¿no? Que se fue para estar allá y aprender. Jaime Cotacachi nos dice, felicidades, con la ayuda de Dios todo se puede. Zulita SN, felicidades a San Rita. Mercedes Díaz, hasta en el quinche temblamos, dice, ¿no? Hablando del temblor. Sí que fuerte. Mi querida Isa, creo que terminamos, ¿no? Con el diálogo. Ahora va por el doctorado. Mañana ya suerte. Éxito siempre, Isa. Suerte. Que sí se puede. Mirando cómo ha hecho el proceso, pues ya es más fácil. Esto ya tiene ya platita para el trabajo. Ya estamos empezando a ahorrar ahora, sí. Claro, ya, entonces yo creo que sus papás deben estar felices de verle hasta dónde ha llegado. Pusieron y confiaron en la última guagua, dijeron, no, pues ella sí quiere estudiar, a ver, vamos a ver qué es lo que sale. Y exacto, entonces felicitarle, desearle éxitos, Isa. Muchas gracias por ser el motivo para muchas generaciones, para muchos jóvenes que nos deben estar viendo. Dice aquí, saluditos desde Bélgica. A ver, esto ya se me volvió a el saludo a otro. A ver, acá dice, ejemplo de superación, saludos a todos ustedes. Gracias. Import dice, nos dejó mucha inspiración para seguir aprendiendo e inculcar a nuestros hijos. Qué bonito. Muchas gracias. Me inspira para sacar a mi maestría a mi edad. Felicidades, señorita. Sí, que sigan adelante. Eso es algo que quisiera compartir, que a veces nos frenamos como por la edad, pero no hay edad para empezar lo que uno quiere. Por eso como quiero hacer énfasis en lo que uno quiere, tiene que lograrlo. Yo por eso dije, yo me fui a Estados Unidos, dije, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero voy a volver. Entonces siempre tiene que haber esa como retarnos y decir qué es lo que quiero, por qué lo quiero, y hasta lograrlo. Y no importa el tiempo que nos cueste. A mí me tomó como, desde que terminé el colegio, desde los 16, llegar a la universidad y después la maestría, me tomó como, sí hubo procesos de descanso, de pausa, digamos así. Y digo, ya nada, me toca. Con tal de empezar, yo siempre decía, con tal de empezar, con tal de hacer, yo empezaba así. Y miren que en la maestría yo me encontré con gente de 35, de 40 años y digo, están bien. Y se iban por el doctorado a esa edad, entonces como que eso me motivaba más. Claro, y digo que la edad no sea un obstáculo, la verdad. Eso, y más bien invitarles a estas nuevas generaciones, a los que están ahorita en el proceso, a los que vienen atrás, a los que están adelante, gracias, a los que estamos en el proceso, sí podemos, y a los que todavía estamos como si empezar o no empezar, les animo a que sí lo hagan. Lo peor que les pueden decir es no.
Entonces, si quieren aplicar a un programa, lo peor que va a pasar es que les digan que no y postulan otro programa o postulan otra vez. No pasa nada. Entonces, eso yo les animo muchísimo a no rendirse, a hacer lo que tengan que hacer para lograr sus sueños, para alcanzar sus metas. Y más bien, pay por el tiempo, pay por el espacio, pay por esta bonita conversación. Sí. Si necesitan información, no duden en escribirme. ¿Y a dónde le pueden escribir a la Isa? A mi Facebook, redes? Tranquilamente, a mi Instagram, que están en público, me pueden escribir, preguntar. ¿Cómo está? Feliz. ¿Isabel Santa Cruz? Isabel Santa Cruz. Ya, en ambas redes. Si necesitan información, como les dije, yo feliz de colaborar, de darles lo poco o nada que uno se maneja ahora. Entonces digo, yo feliz. Compartir eso es lo que a mí me ha pasado y siempre trato de ser recíproco, ¿no? Porque siempre que he preguntado, se han tomado el tiempo de explicarme, de decir, mira, así funciona. Entonces yo también quiero retribuir eso con las personas que están en este proceso. Si necesitan información, yo les doy el tiempito, manden audio, manden mensajitos y yo feliz de responder. Qué linda, gracias. Nos dice Diego Cachihuango, Sandrita, una admiración. Eres para nuestra familia, pronto nos veremos y que Dios te dé más sabiduría e inteligencia. Gracias, primo, saludos. ¿Me traes algo de Colombia? Café. ¿Traes cafecito? Tráigame café, por favor. Listo, pues gracias a todas las personas que han comentado. Yasmín Cachihuango, mi hermosa Pri, siempre orgullosa de ti. Gracias, Pri, saluditos. ¿Cuántos fans de la Isa? Mi familia, que estamos temprano. Carabuela in the house. Sí, viva Carabuela. Centro, Carabuela, Picuasi, Pugro, Alto, Bajo, Central. Sixichaca. Viva Carabuela. Qué lindo. Gracias, Isa, por este bonito tiempo de compartir, de más que todo de inspirar, ¿no? Y esperamos que la vez que venga pues podamos seguir conversando. Sí, yo feliz. Sí, y ahí eso ha sido pues esta historia en este día lunes. Ushan Chigmi era para mañana, pero la Isa se le adelanta el vuelo, se va mañana. Es como que vean, las cosas se dan. Hoy la doctora Isabel no pudo venir y dije, no, entonces vamos a cambiar fechas, organizamos rapidito ayer. Cuando es de Qué lindo, sí. Dice, por favor, pongan nomás el WhatsApp, seguro muchos están con muchas preguntas. Y también manejo bien mis redes, escriban nomás por Facebook. Ceci también nos envía así unos like. Buenos días, excelente programa, bendiciones a la señorita, ejemplo a seguir. Muchas y gracias. Que le vaya muy bien, dice la Catica Farinal. Sí, Johnny Tituaña, muchas gracias por todo. Temblor sí fue hace rato. Sí. Nos hizo asustar. Bueno, pues Tupac, finalizamos este bonito diálogo con nuestra invitada del día de hoy. Así es, gracias a Isabel, que le vaya muy bien. Le esperamos en Inti Raymi. Sí, de vuelta el próximo año, sí falta. Sí, por favor. Y bueno, pues que en sus estudios todo le vaya bonito, ¿no? Muchas gracias. Gracias a la gente que nos acompañó en esta mañana con temblor incluido. Y nos vemos mañana a celebrar el primer aniversario de El Despertar. Sí, mañana pensábamos comer pastel con la Isa, pues podemos adelantar. Mañana el primer añito del Despertar, así que mañana un programa especial. Vamos a estar como compartiendo música. El Despertar de forma independiente es nuestro primer año. Y bueno, pues gracias a todos por ese apoyo que hemos tenido durante estos 365 días. Gracias a Alexandra Morales, felicidades a Sandrita, dice que siga adelante. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, nos despedimos. Nos vemos, gracias. Mañana nos vemos en saluditos el aniversario. A todos. Gracias, sí. Gracias Isa. Gracias, Sandrita. Gracias. Isabel. Gracias, chao. Chao, chao.